El skate eléctrico Meepo Shuffle V4 es uno de los skateboards eléctricos más vendidos y utilizados por los principiantes y no tan principiantes, gracias a sus increíbles prestaciones y a un precio muy económico para todo lo que ofrece. Por su potencia, velocidad, funcionamiento, acabados y por su completo mando es uno de los skateboards eléctricos más interesantes del mercado dentro de su gama. No te pierdas el final del vídeo porque te diré qué autonomía vas a poder hacer con este skate eléctrico y verás el accidente que tuvo el dron DJI Air 2S mientras grababa este skate eléctrico. ¡Comenzamos! Meepo es una marca muy conocida en el mundo de los skates eléctricos, tanto por el Meepo Shuffle V4 como por su buque insignia Meepo Hurricane, un skate eléctrico de altas prestaciones. El Meepo Shuffle V4 y muy recientemente el V4S es un skate eléctrico que ellos denominan de iniciación, el cual no se te va a quedar corto en prestaciones y aunque su autonomía no es muy grande, tiene una versión con más autonomía si así lo necesitas. Está enfocado principalmente a entornos urbanos. Lleva unas ruedas lisas de 90 milímetros de diámetro por 60 milímetros de ancho y 78 A de dureza. Tanto las ruedas delanteras como las traseras tienen el mismo ancho, por lo que nos dará más estabilidad y agarre. Son de una dureza media blanda, que se encargarán de que notemos menos las imperfecciones e irregularidades del terreno y de escupir todas las piedras y piedrecitas del camino sin que se trabe el skate en condiciones normales. El Meepo Shuffle V4 y el V4S tiene un tamaño contenido. La tabla o deck mide 915 x 230 x 127 milímetros y pesa unos 7,8 kilos. Es capaz de aguantar hasta 150 kilos de carga. La tabla está compuesta por 8 capas de arce canadiense y una capa de fibra de vidrio. Además, en los extremos de la tabla tiene un cóncavo bastante pronunciado, así como unos flaps para mantener bien la posición de los pies en la tabla, aunque para mi gusto los veo demasiado exagerados para la anchura que tiene la tabla, ya que me obliga a llevar los pies con mucho ángulo, algo que no me resulta tan cómodo si estoy mucho tiempo encima de la tabla. La tabla es bastante rígida, por lo que resulta muy estable. Creo que es uno de los objetivos de la marca en esta tabla, la estabilidad. Pero si aflojamos el tornillo del eje delantero conseguiremos una buena maniobrabilidad, tanto en giros como haciendo carving. El eje trasero, si lo dejamos bastante apretado, nos dará estabilidad y evitaremos los wobbles o bamboleos. Lleva unos bushings de dureza media de 92A en el eje delantero y 100A un poco más duro en el eje trasero para darnos más estabilidad. Ambos se encargan de amortiguar la tabla, que aunque lleva unas ruedas de dureza media blanda, por la citada rigidez de su tabla se nos cuelan vibraciones cuando vamos por suelos rugosos, mal pavimentados o con imperfecciones, algo muy común en este tipo de skates. De todos modos, se conduce muy bien dentro de su gama. Precisamente las nuevas ruedas más grandes que vienen en el nuevo Meepo Shuffle V4S se encargan de eliminar o minimizar las citadas vibraciones, además de permitirnos ir por zonas más resbaladizas o complicadas. Os dejo enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado tanto al Meepo Shuffle V4 como al V4S, así como del kit de las nuevas ruedas que si ya tienes un Meepo Shuffle V4, como es mi caso, podrás cambiar tú mismo. Siguiendo con la tabla o deck, lleva una lija que agarra excelentemente las suelas de nuestro calzado, con un diseño simple y sobrio, con unos detalles en rojo anaranjado. Para transportarlo sin montarnos en él, lo cogeremos del eje delantero y lo arrastraremos. Lo podemos subir muy fácilmente por las escaleras a los pisos altos, al transporte público, etc., ya que su tamaño es muy contenido y su peso es bastante ligero. También nos cabrá en cualquier rincón del maletero del coche si nos vamos de viaje. El Meepo Shuffle V4 tiene una protección IPX6, lo que significa que está protegido frente a chorros de agua a presión.
Lleva unos ejes S-Riders de 45 grados que nos dará un equilibrio entre estabilidad y agilidad. Son de aluminio A356.2 tratado con T6 que le da una buena durabilidad y precisión. En general tiene unos muy buenos acabados por el precio que tiene, incluso supera a otros skates más caros. Me parece increíble las prestaciones que ofrece este Meepo Shuffle V4 por el precio que tiene. Increíble. Lleva una batería de 4 amperios hora a 42 voltios o 144 vatios hora que tardará en cargarse unas 3,5 horas. La versión extendida lleva una batería de 288 vatios hora con celda Samsung 40T que tardará en cargarse unas 2,5 horas. El puerto de carga se encuentra en la parte de abajo de la tabla, en la caja o carcasa donde va la batería, el cual tiene un sistema de 3 pines muy robusto y muy interesante que permite cargas más rápidas. La caja donde va la batería tiene un buen diseño, aunque queda un poco gruesa, que hace que en algunos badenes podamos tocar la parte baja de la caja. En la carcasa de la batería hay 5 LEDs verdes que nos indican la carga de la batería si apretamos el interruptor de encendido. Una de las cosas que me gusta es que solo con arrastrarlo se enchufará el skate eléctrico, por lo que no hay que agacharse. Nos montaremos y saldremos sin necesidad de apretar ningún botón de encendido. El fabricante anuncia una autonomía de 17 kilómetros, sin embargo he podido sacar una autonomía de 20 kilómetros yendo a 25 kilómetros hora en modo 3 con 67 kilos en llano y con temperatura muy agradable. Por otro lado, el fabricante anuncia una autonomía de 31 kilómetros para la versión con batería extendida, por lo que seguro que rebasará los 35 kilómetros de autonomía. Sin embargo, la versión V4S con batería normal y batería extendida, debido a sus nuevas ruedas, hará un 5% menos de autonomía. En la información del vídeo y en el comentario fijado te dejaré enlace a los skates eléctricos Meepo, donde encontrarás alguna oferta vigente. Cuando hagas el pedido te llegará en unos 3-10 días, más cerca de los 10 que de los 3. Tiene dos motores hub de 620 vatios de potencia cada uno. El Meepo puede alcanzar la velocidad máxima de 40 a 45 km hora, aunque yo solo he podido alcanzar unos 30 km hora, ya que no me da la confianza suficiente para ir a más velocidad. Ya sabéis que soy muy prudente y tampoco llevo tanto tiempo en este mundo de los skates eléctricos. Tiene 4 modos de conducción y es interesante cuando nos llegue pasar por cada uno de ellos. El modo 1 alcanza una velocidad máxima de 8 km hora. Tiene poca aceleración y es ideal para familiarizarnos con el skate eléctrico. El modo 2 alcanza una velocidad máxima de 18 km hora. Tiene más aceleración y quizá en este modo te pases unas cuantas sesiones antes de ir al siguiente modo, ya que ya se disfruta bastante. En el modo 3 alcancé una velocidad de hasta 30 km hora, pero puede coger más. Tiene una muy buena velocidad, aceleración y potencia. Para mí es el modo más equilibrado y mi preferido. En el modo 4 alcanza la velocidad máxima de 40 a 45 km hora y potencia máxima. Es bastante brusco, sobre todo si pesas poco como es mi caso. Para probar la potencia que es capaz de alcanzar este Meepo Shuffle V4, lo llevé a la Galiana, donde en lo alto se encuentra un club de golf. Hay rampas muy duras, por lo que para subirlas lo puse en modo 4. Jamás pensé que un skate eléctrico de iniciación fuera capaz de subir las partes más duras a 17 km hora, aunque creo que no es un skate eléctrico para hacer este tipo de recorridos todos los días. El trayecto es muy exigente y un gran estrés, aunque en este caso lo superó sin problemas. Otro dato muy importante son los 4 modos de intensidad de frenado que tiene. Por regla general utilizo el 2, que frena muy bien y lo encuentro muy equilibrado, sin llegar a ser brusco. Sin embargo, bajando por la Galiana tuve que ponerlo en modo 3 para poder frenarlo. Es algo muy interesante el poder ajustar la cantidad de frenado según las necesidades o nuestro gusto. Es algo muy interesante que no todos los skates eléctricos tienen.
En la otra caja, algo más pequeña de la tabla, siguiendo el diseño aerodinámico, lleva un ESC o cerebro del skate eléctrico Leapfrog 1.0, el cual da bastante suavidad y precisión a la hora de controlar la aceleración y frenada, sobre todo en los modos 1, 2 y 3, ya que en el 4 es bastante salvaje para pesos bajos. Lleva un mando con pantalla muy completo que no se ven en patinetes de esta gama. De hecho, es el mismo que el del Meepo Hurricane o Hurricane, no sé muy bien cómo se llama, un patinete de gama alta. Para encender el mando apretaremos unos segundos la tecla inferior de encendido. Deberemos tener la tabla encendida y automáticamente se conecta a ella. Viene sincronizado de fábrica. La pantalla o display muestra los kilómetros totales, la dirección de la marcha, el modo de conducción, la velocidad, el modo o intensidad de frenado, la batería del mando, la batería del skate y los kilómetros del viaje en curso. Como todos los skates que han salido en el canal, llevan una rueda en el mando tanto para acelerar como para frenar. Debes de acostumbrarte al tacto, ya que al principio puede resultarte un poco brusco y provocar algún tirón tanto al acelerar como al frenar, debido en parte a la potencia de sus motores, a la manera de gestionarla por el ESC y al tacto de la rueda de aceleración. Para evitar tirones es importante notar la rueda y manejarla con mucha suavidad. El mando tiene una buena autonomía. Pulsando esta tecla cambiaremos el modo de conducción. Si pulsamos la rueda del freno y esta tecla cambiaremos la intensidad de frenado. Para cambiar el sentido de la marcha deberemos hacer doble clic en este botón. El puerto de carga del mando es mini o micro USB. El Meepo Shuffle V4 o su nueva versión V4S es un skate eléctrico que ofrece mucho por el precio que tiene. Pienso que es un skate que va más allá de un skate eléctrico de iniciación. Hay gente que desconoce que con un skate eléctrico de estas características u otros que hemos visto en el canal puedes utilizarlo como un verdadero VMP, como si fuera un patinete eléctrico. Cierto es que hay modelos más avanzados y se nota muchísimo la diferencia en cuanto a confort, estabilidad y seguridad, pero sin duda el Meepo Shuffle V4, dentro del rango de autonomía que tiene según la versión que elijas, te permite ir al trabajo, universidad, recados, moverte por la ciudad de una forma muy ágil y rápida, ahorrándote muchísimos minutos de colas interminables en las calles, transporte público abarrotado y lo mejor de todo, con un extra de diversión, por lo que nos sirve tanto para el día a día como para el ocio. Siempre que puedo me desplazo con un skate eléctrico. Sí, me encanta moverme en skate eléctrico en mi día a día. Si todavía no sabes si te va a gustar esto de los skate eléctricos, bueno, puedes comprarte la versión normal de batería, es decir, la que te he presentado en este vídeo. Si por el contrario eres un skater o sabes que te va a gustar esto de los skate eléctricos, compraría la versión extendida. Va a dar para mucho más. Pero te lo advierto, te va a gustar y te va a enganchar. Los skates eléctricos en general son ideales para aquellos que hacen snowboards, amantes de la nieve, o para aquellos surferos, amantes del mar, ya que cuando no podéis ir a hacer snowboard o surf, podéis surfear o hacer snowboard por el asfalto. Y la sensación es increíble. Y si eres un skater de toda la vida que quieres pasarte a lo eléctrico, puedes elegir este Meepo Shuffle V4 o el V4S o el Hurricane o cualquiera de los skates eléctricos que han pasado por este canal. Y ahora ha llegado el momento de decirte qué autonomía vas a poder hacer con este skate eléctrico con tu peso. Multiplicaremos mi peso, es decir, 67, por los kilómetros que yo he realizado, es decir, 20. Y el resultado de esta operación lo multiplicamos por tu peso. Y el resultado será la autonomía aproximada que vas a poder hacer con este skate eléctrico. Y que te dejo una lista de reproducción aquí al lado. Cuéntame qué te ha parecido este vídeo y el skate eléctrico. ¡Chao! Tenemos un problema, dron estrellado y tengo esto para bajarlo de un pino que estará a unos 8 o 9 metros, putadón. Dron recuperado, por lo menos no le da a nadie a la cabeza, pero bueno, está bastante perjudicado, aunque físicamente no parece mucho, pero bueno, luego los sensores, gimbal, etcétera, están dañados.